tenemos ahora mismo en trámite. Una es una concentración que vamos a hacer el día 28 de junio a las 12:30 frente al Tribunal Supremo. Ahí sí que hemos pedido el apoyo de la ciudadanía comprometida y preocupada por la defensa del Estado de Derecho. Que quede claro, que se trata de una concentración no en contra ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, sino a favor del Poder Judicial. Pretendemos que sea una concentración institucional y desvinculada de cualquier interés partidista. ¿Qué tal? Bienvenidos todos, estamos aquí con Miguel Guerrero Cobo y Fernando Portillo. Bueno, Miguel Guerrero Cobo, a lo mejor algunos lo conocéis en Twitter porque es Yuristóteles, y Fernando es Jazz de Zipper. A Fernando a lo mejor lo habéis visto en Espejo Público o alguna tertulia de estas, hablando de temas jurídicos y demás. Y hoy les he traído porque ellos ambos son magistrados y ahora hay una reforma en el Poder Judicial que quieren sacar adelante desde el gobierno. El ministro señor Bolaños ha dicho que venía para regenerar la democracia y para un poco homologarnos con Europa y estas cosas que suelen decir cuando intentan justificar las leyes que están sacando. Pero ellos ahora mismo están apoyando la protesta que hay de los jueces. Si alguno me lo puede explicar, Miguel o Fernando, el que más rabia os dé. Le veo a Fernando que el que encima está más metido con el tema de la gestora y con la coordinadora, así que Fernando. No, nada, bueno, a ver, lo cierto es que hemos reaccionado contra dos proyectos que está tramitándose a impulso del gobierno, ahora mismo en trámite parlamentario uno de ellos, porque bueno, son un poco la gota que ha colmado el vaso entre otra serie de reformas que se han producido, que se están anunciando que van a producir y que nos generan mucha inquietud. Yo creo que quede claro a todos los espectadores que en ningún caso estamos reclamando, en este caso, ni más salario ni mejores condiciones de trabajo. Estamos reclamando o reaccionando contra dos proyectos que creemos que efectivamente van a debilitar el Poder Judicial y la función que tienen de servir de contrapeso contra los abusos de poder y por tanto dejar más desprotegidos a los ciudadanos. Y como los jueces y fiscales tenemos el privilegio de estar desde dentro y podemos ver lo que pasa, pues creo que tenemos la obligación moral de denunciarlo y tratar de explicarlo, para lo cual te agradecemos mucho esta oportunidad. Claro, yo os quería preguntar, porque mucha gente cuando habla de temas relacionados con el Poder Judicial, leyes y demás, es algo que les suele abrumar e incluso muchas veces se pierden. También porque a veces se utiliza un lenguaje que no invita al ciudadano de a pie a comprenderlo todo perfectamente. Entonces, para que nos ubiquemos y para enmarcar esta conversación, ¿cuáles serían las dos reformas sobre las que vosotros protestáis ahora mismo? Miguel, Pues, si quieres. A ver, las dos reformas que estamos ahora mismo reclamando principalmente son, por un lado, una reforma que lo que pretende, entre otras muchas cosas, es cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, es decir, a cómo accedemos los jueces a la propia carrera. Además de cambiar ciertas cosas del examen, en las que uno puede estar de acuerdo o no, el problema sería la forma en la que se está haciendo. Una de las principales críticas es un procedimiento de estabilización extraordinario, que básicamente lo que van a hacer es, han convocado 1.004 plazas para introducir 600 y pico jueces y otros tantos fiscales en la carrera judicial y fiscal. El problema es cómo lo están haciendo. Esta estabilización, básicamente, los únicos requisitos que pide la ley es que una persona se ha graduado en Derecho y que tenga 5 años de ejercicio profesional. No se sigue absolutamente nada más. Lo que estamos criticando es cómo se está haciendo y también la excusa que se está dando. La excusa es que si lo está exigiendo la Comisión Europea, que por supuesto la Comisión Europea no ha exigido absolutamente nada de esto. Y en cuanto a la segunda de las reformas que estamos criticando, que es otra muy peligrosa, es un proyecto que está ahora mismo, que hoy mismo el propio Consejo General del Poder Judicial ha informado sobre él, que lo que pretende es cambiar el estatuto del Ministerio Fiscal para que la instrucción de los delitos lo lleven el Ministerio Fiscal. ¿Y cuál es el principal problema de esto? Pero lo resumo para que la gente lo pueda entender de manera muy sencilla, ¿vale? Si tú le das la instrucción al fiscal, a los ministerios fiscales, el problema es que la Fiscalía General del Estado se articula de manera jerárquica, con lo cual en la cabeza de todo está el fiscal general del Estado. Este fiscal general del Estado puede dar instrucciones concretas a los fiscales en cualquier tipo de asunto. El fiscal general del Estado lo nombra el gobierno de turno, o sea cual sea, ahora mismo este, antes otro. ¿Cuál es el problema? Si tú le das la instrucción al Ministerio Fiscal y ese Ministerio Fiscal puede recibir órdenes de una persona que ha sido designada por un gobierno, la sospecha de que el Ministerio Fiscal va a tener una postura parcial o politizada en aquellos asuntos que afecten al propio gobierno es enorme. Y aparte de eso, también se atribuye al propio Ministerio Fiscal la Policía Judicial. ¿Qué es la Policía Judicial? Pues la UDEF,
La UCO, por ejemplo, que ahora está bastante más en los medios de comunicación, imagináis el problema de que un ministerio fiscal, realmente el propio fiscal del Estado, que es designado por un gobierno, dirija la instrucción de los delitos y dirija la policía judicial. Todo lo que está pasando probablemente quedará sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de castigo. Ese es uno de los principales problemas. Claro, tenéis que tener en cuenta que, empezando por el primer proyecto, una de las cosas más básicas que definen la democracia en cualquier nación es cómo se hacen sus jueces y fiscales, ¿no? Cómo se hace uno de los poderes, ¿no? Cómo se accede a ser poder del Estado, a ser poder judicial. Cualquier reforma que se pretenda de ello, entendemos que debe hacerse de forma sosegada, con consenso, consultando a quienes conocen y saben del problema, tratando de traerte a la oposición política y no solo a los tuyos, ¿no? Porque se trata de cambiar algo muy básico, ¿no? Y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y aquí se está haciendo de todas las formas menos de esa, precisamente, por el trámite de urgencia sin ningún tipo de razón. Bueno, no hay razón salvo tal vez la actualidad, ¿no? Ahora que todos conocemos y que tenemos en mente y que a lo mejor pudiera justificar por qué esa prisa, pero de luego ninguna razón real o jurídica justifica que esto se lleve por el trámite de urgencia. Y al final lo que hay o se pretende es una degradación de esas formas de acceso. Básicamente, al final será crear dos vías, vamos a decirlo claro. Una vía ardua, difícil, de mucho estudio para quienes no tienen contactos, y otra más sencilla para que la transiten aquellos a quienes le interese en cada momento al poder político. Y eso es muy, muy peligroso. Si además a eso le añade pues el hecho de que se pretende crear un centro público de preparación de opositores, estamos hablando de que el poder ejecutivo intervenga en la elección de los miembros del Poder Judicial, lo cual existe un riesgo de selección ideológica, claro, de esos jueces y fiscales futuros, ¿no? En fin, hay una serie de medidas que todas ellas en conjunto es lo que nos llevan a eso, a alzar la voz y a decir, ya está bien. Justificación teníamos desde hace mucho tiempo porque cada vez trabajamos más y en peores condiciones para poder haber dado ya un puñetazo sobre la mesa, ¿no? Y haber, por hartazgo y por dignidad, haber dicho, basta ya. Pero es que estos dos proyectos ya ha sido como eso que decía antes, ¿no? Un poco la gota que colma el vaso de decir, oye, no, esto no puede hacerse así, no por nosotros. Miguel y yo ya estamos en la carrera judicial. Debería darnos igual, ¿no? Cómo se hacen los jueces siguientes, no es nuestro problema. Sin embargo, sí que nos preocupa. Como digo, estamos dentro, sabemos el riesgo o los riesgos que suponen estas reformas y nuestro deber es denunciarlo y pedir el apoyo a la ciudadanía para que no salgan en su caso. Claro, yo os quiero preguntar con respecto, hablaremos de las dos reformas en profundidad, pero con respecto a la primera es facilitar el acceso a ser magistrado de una forma express, como has dicho, 5 años de trabajo en cualquier tema relacionado con términos juristas. Bueno, no sé exactamente, pero quiero decir, para que nos hagamos una idea, un magistrado ahora, ¿cuál es la forma en la que tiene para acceder a su puesto ahora mismo? Vale, a ver. Cuando primeramente tú tienes dos vías principales, ¿vale? Que son la oposición por turno libre y luego está el cuarto turno. El cuarto turno, básicamente, vamos a ver, en la carrera judicial hay dos tipos, para que nos damos dos tipos, para que la gente lo entienda, ¿vale? Dos tipos de jueces. Primero estamos los jueces y luego están los magistrados. ¿Cuál es la diferencia entre un juez y un magistrado? Básicamente el tiempo que lleva la carrera, es decir, a lo largo de unos 5, 6, 7 años, cuando tú llevas siendo 5, 6, 7 años juez, automáticamente asciendes a magistrado. Luego esto tiene ciertos matices en cuanto a los destinos que puedas coger, porque hay juzgados que son de jueces, juzgados que son de magistrados, pero un juez y un magistrado, Fernando, por ejemplo, es un magistrado, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy juez. Entre nosotros no hay diferencia más allá de, por supuesto, la experiencia que pueda tener cada uno y los años que lleve cada uno. Con lo cual, ahora volvemos. La forma que entra en la carrera, la principal y la que siempre ha sido la más fundamental es el acceso por oposición, por turno libre. Lo que conocemos todos por la oposición. Tú tienes un temario, una tipología de examen, estás X años preparándote y entras como juez. Pero no solamente una vez que tú apruebas el examen, sino que cuando tú apruebas un examen que es muy difícil, luego tiene un periodo en la Escuela Judicial en Barcelona. ¿Este periodo para qué? Precisamente para esa crítica, ¿no? Como que todo parece que es teórico, que aquí te estudias 350 temas y que directamente te sueltan en un juzgado, para nada. Luego tú tienes un año en la Escuela Judicial, casi un año de práctica, donde estás haciendo simulacro, estás haciendo clases de distintos tipos para adecuarte un poco a lo que es la práctica. Y es que luego además tienes casi otro año más entre prácticas, que son unos 6 meses, prácticas que te ponen a ti en todos los órdenes jurisdiccionales, en penal, en civil,
en contencioso con un juez al lado, ¿no? Como si tú fueses como su segundo para que te vaya explicando cómo hacerlo. Tú vas asumiendo juicios, te van haciendo resoluciones y luego después, aparte, hay otra fase más de práctica que es refuerzo y sustitución. A ti te ponen en un juzgado solo, como si ya fuese el juez, pero con cierta garantías diferentes. Y después de estos 2 años, tú ya juras destino y te dan tu primer destino como juez. Ahí ya eres juez. Es decir, el procedimiento puede ser muy largo, porque no solamente la oposición, sino todas las prácticas para garantizar que no es una simple cosa teórica. Y una vez que tú eres juez, hasta unos cuantos años y asciende a magistrado. Esa es la principal forma. Ahora bien, es justo lo que decía Fernando. Si tú tienes esta vía que es muy dura y que en cierta manera garantiza que la gente que entra es muy buena, estás creando paralelamente otra vía, es la que hemos dicho. Tienes o bien la oposición por turno libre con todo lo que hemos dicho, pelearte con 5.000 personas, exámenes muy difíciles, muchos años con una paciencia infinita y con un sacrificio brutal. Y luego tienes otra vía, que es la que han creado ahora, que básicamente es un dictamen. Si tú tienes derecho a 5 años de ejercicio profesional, tienes un caso práctico. Con lo cual ya genera dudas sobre qué tipo de caso práctico va a ser. ¿Quién elige ese caso práctico? ¿Cómo se va a corregir? Y por supuesto es que una diferencia. ¿Quién va a querer hacer una oposición por turno libre con todo lo que conlleva? Sino con tú 5 años de abogado de lo que sea y luego ya puedes entrar con un caso práctico y ya no solamente en igualdad de circunstancias que los propios jueces, porque el debate principal es que encima a lo mejor entran con 5 años de antigüedad y ahí va lo malo. No es que entren únicamente como jueces, sino como jueces con 5 años, con lo cual inmediatamente ya ascienden casi a magistrados y ya pueden ir a diferentes puestos de designación por distintos intereses políticos muchas veces. Claro, hay que tener en cuenta, sí, perdonas, Sergio, hay que tener en cuenta que efectivamente la oposición por turno libre es la principal, que siempre ha existido una segunda vía de acceso que decía Miguel, que es el llamado cuarto turno, que es para aquellos juristas que llevan más de 10 años de ejercicio profesional y que bueno que tenían que pasar unas pruebas para poder ser jueces. Era la manera que se entendía que la carrera judicial se nutriese no solo de gente estudiosa, sino también de gente que tuviese ya un background jurídico, que hubiese hecho abogacía o que estuviese ejerciendo 10 años de abogado, fuera profesor, en fin, que tuviese, y se enriquece de esta manera, decía, la carrera judicial con la práctica, ¿no? De gente. Ahora lo que se hace es, el turno libre se adelgaza la exigencia de conocimiento, se introducen pruebas que son mucho más subjetivas y susceptibles de filtraciones. Ese cuarto turno ahora se va a llamar de otra manera y se rebaja también las exigencias para hacerlo, y encima se crea ese proceso extraordinario para gente que lleve solo 5 años de ejercicio profesional, lo que sea, y un simple dictamen. Es decir, que yo cuando hablo de esto con la gente del ministerio nos dicen, no, pero ¿qué queréis? ¿Que vamos a meter los que nosotros queramos? Nosotros no vamos a interceder. Y tú dices, bueno, puede ser que sí o puede ser que no. El problema es que el riesgo que existe es que efectivamente acaben siendo jueces o magistrados aquellas personas que tengan interés desde el poder político. Y eso es muy peligroso. Igual no son ellos quienes lo van a llevar a la práctica, pero hecha la trampa, pues bueno, puede ser que el próximo gobierno pudiera acometer, caer en la tentación, ¿no?, de utilizar este sistema para poner a los suyos. El problema no es un problema de vamos a hacer aquí es poner en duda la palabra de este gobierno, evidentemente, pero te quería, vamos, teniendo en cuenta la fiabilidad que tienen, no se me ocurriría, pero entonces, ¿cuál es el criterio? Es decir, ¿quién lo elige? No es el gobierno, ¿quién sería? No, a ver, el problema es que cuando metes un dictamen que es de corrección subjetiva, ¿vale? Porque ahí sí que no hay, claro, el que valoras tú, ¿no? En un dictamen práctico que valora, porque puedes fallar en algunas cosas, pero apreciar que aún así el razonamiento ha sido correcto. Es decir, las correcciones llevan mucho más subjetivas. Además existe la posibilidad del riesgo de filtraciones. Si además creas paralelamente un centro público de preparación de opositores, ese sistema va a tender a validarse a sí mismo. O sea, si yo como gobierno creo un centro para preparar jueces, lo normal es que ese centro apruebe a muchos jueces, ¿no? Porque para eso lo he creado, si no sería un fracaso, ¿no?, de iniciativa. Con lo cual va a tender, y claro, y si al final hay un dictamen práctico que solo hay que superar y hay un centro público de preparación de opositores, la tentación efectivamente es que haya filtraciones y que eso efectivamente se pueda bueno, llevar por donde tú quieres y que personas que a ti te interesen pues acaben siendo jueces frente a personas que a lo mejor a ti no te interesan. Eso es el riesgo, simplemente que acabe una selección por parte del Poder Ejecutivo de quiénes pueden ser miembros del Poder Judicial, selección que además puede ser ideológica, porque además en el fondo te dicen que es que el problema es que los jueces somos de derecha. Ellos insisten con esos prejuicios de que, y claro, y eso es lo que tratan de corregir. Entonces, ¿cómo van a corregirlo eso? Pues bueno, pues de esa forma. Yo tengo una pregunta. A ver, imaginemos que yo me saco la carrera de Derecho y estoy 5 años
siendo abogado y tal, y digo, ahora quiero ser juez, pero no quiero la parte esta de hacer una oposición, muchos años, muy coñazo y demás. No. Yo quiero ser juez de la nueva hornada. Quiero la nueva generación de jueces. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo para ser juez de acuerdo a los estándares que quieren traer? Pues, a ver, lo que tienes que hacer ahora mismo, tal y como está la ley, una de las críticas que hacemos a la ley es que cuando dice 5 años de ejercicio profesional, tampoco siquiera está especificando que sea jurídico. Se sobreentiende que sí, por una sencilla razón de sentido común. Pero es que es muy importante que este tipo de leyes maticen toda y cada una de las cosas. Lo que tú tendrás que hacer, o cualquier persona que tenga un grado en Derecho de 5 años, será presentarse un dictamen. Ahora bien, es lo que estaba diciendo Fernando. Además del dictamen, se van a evaluar los méritos. La valoración de mérito, es decir, años trabajados, publicaciones. Perdona que te corte, ¿quién lo va a valorar? ¿Quién va a valorar los méritos? Ese es el problema, que no se ha determinado una suerte de composición, que todavía habrá que especificarse luego en un reglamento, seguramente sobre esta materia, sobre qué personas concretas van a formar parte de ese comité de selección. Es que ese es el problema, que ni siquiera todavía se ha especificado qué personas forman parte, ni qué personas van a acceder al dictamen. Es lo que decía Fernando. Además, un matiz que la gente no sabe. Es que el dictamen, el famoso dictamen, ya estaba dentro de la oposición de jueces y fiscales hace varias décadas. Se quitó precisamente porque era una prueba mucho más subjetiva, tanto de elaboración como de corrección. Es que había muchísimo riesgo de filtración. Ese dictamen, además creo recordar, y no me quiero equivocar, a principios de los 2000 se quitó ese dictamen y se sustituyó por la prueba que yo sí he hecho, que era un tipo test. Nuestra oposición es un tipo test en la cual se criba de unas 5.000 personas a unas 1.500 personas que pasan el corte a una suerte de campana de Gauss. La mínima nota es la que marca el límite. En mi año creo que era un 73, un 7,3. Y luego tienen los 2 orales que son bolas al azar sobre materia. ¿Es la mejor prueba posible? Pues se puede debatir las diferentes formas de mejorar el sistema de acceso. Ahora bien, que es absolutamente objetiva, sí, porque tú sacas una bolita. No sabes qué bola te va a salir hasta el momento que la estás sacando. Y además en mi año ya no se puede dejar una bola y cambiar otra. Las que te salen, te salen. Y ese dictamen se quitó precisamente porque había muchísimo riesgo de que se filtrase el dictamen y luego, ¿qué estás valorando? El razonamiento jurídico, la conclusión. El derecho es cambiante, el derecho tiene muchas opciones. Si tú quieres, por tanto, si tú te sacas esto en la carrera de Derecho y 5 años, un dictamen y que se valoren tus méritos. ¿Quién? No lo sabemos. ¿Cómo? Tampoco lo sabemos. Y eso es precisamente lo que estamos diciendo, que hay una inseguridad y una ventana para que la gente pueda colocar a lo suyo, pero lo que intentamos es que la gente entienda que no solamente este gobierno, que por supuesto no dudamos ninguno que este gobierno no tiene esa mínima idea, pero es que puede hacerlo el siguiente, es que lo que hace uno abre una ventana para lo otro, y la gente que hoy está aplaudiendo con las orejas lo que están haciendo este gobierno porque son de lo suyo, son los que luego más se van a quejar y más van a llorar cuando los otros simplemente tengan la idea de hacer algo parecido. Esa es la crítica que hecemos nosotros. Bueno, a ver, una cosa, yo he visto que lo que ha publicado el ministro de Justicia es que voy a leerlo así, los tiempos cambian también para la justicia y eso requiere reformas valientes que ya están en marcha. Dejemos atrás estructuras del siglo XIX para convertir nuestra justicia en un servicio público del siglo XXI. ¿Vale? No podemos obviar que hay reformas que son imprescindibles para adaptarlo a las necesidades sociales actuales. Entonces, ¿en qué sentido estas reformas estarían adaptándose a las necesidades sociales actuales? Bueno, es que ese discurso es un cortapegaje que puede servir para justificar cualquier reforma legislativa, ¿no? Realmente él no está diciendo nada, es un poco un cascarón que puede rellenar con lo que a ti te dé la gana. La justificación que nos dan es esa, ellos quieren cambiar, entienden que eso de estudiar tantos años y estudiar tantos temas y después recitarlo, ¿no?, de memoria, que eso es antediluviano y que hay que cambiarlo. Curiosamente, solo hay que cambiarlo para ser juez. El resto de oposiciones para diferentes cuerpos del Estado se ve que eso del sistema sí que les parece bien. Pero en segundo lugar, como digo, en el fondo hay un prejuicio sobre la extracción social de los jueces y magistrados, y entonces ellos piensan que con ese tipo de reforma, pues claro, por ejemplo, si pretende, como decía, introducir un supuesto práctico, por ejemplo, en la posición libre, ¿vale? La posición libre de toda la vida, introducir un supuesto práctico quitando una parte teórica. Le decíamos, a ver, pues si quieren meter un supuesto práctico, que como ha explicado Miguel, en verdad no es necesario, después estamos 2 años de prácticas antes de que sea juez, pero bueno, quieren meter un supuesto práctico, lo mete, pero ¿por qué tienes que quitar
parte de los conocimientos, algún examen teórico para quitar conocimiento, y te dicen, bueno, porque creemos que en vez de la gente estar preparando 4 o 5 años, esté preparando solo 2, porque pensamos que la gente de familias más humildes solo puede permitirse estar sacrificándose para que su hijo estudie durante 2 años, pero no 4. En fin, son una serie de prejuicios que no se sostienen con los datos, ¿vale? Que no se sostienen con los datos que tenemos, que hacen que piensen que, bueno, que esa modernización es simplemente facilitar, hacerlo mucho más sencillo para que sea una cosa mucho más fácil y, bueno, y permitir efectivamente esas filtraciones, esas posibles formas alternativas de acceso que puedan ser de alguna forma ideológicamente controlables, que no, ¿vale? Que lo hagan pues eso, más permeable a los intereses políticos de cada momento, simple y llanamente. Pero como digo, es un discurso vacío, porque si de verdad hay interés en mejorar el acceso a la carrera judicial, y se puede mejorar como toda obra humana, se puede hacer mejor de lo que hay ahora, pero tú te sentarías, discutirías con tranquilidad, con parsimonia, con paciencia, buscando consensos políticos para que esto que se cambia ahora perviva durante muchas décadas, y sin embargo no se está haciendo así, ni con ese consenso, ni con esa tranquilidad, sino a prisa y corriendo por el trámite de urgencia. Está claro que hay una pretensión última, una razón última detrás que no se nos cuenta, pero que no está de luego negro sobre el banco en el anteproyecto. Claro, a mí, por lo que me estáis contando, lo que hay de trasfondo dentro de su discurso es ahora mismo entrar dentro de la carrera judicial y ser juez es algo que requiere de mucho esfuerzo, mucho trabajo y además de una competencia extrema a la hora de pues aprenderte los temas y pasar unos cribados que son muy duros, y nosotros queremos democratizar, entre comillas, esto, es decir, que más gente pueda acceder a chorro, es decir, bajar el nivel hasta cierto punto de los jueces en nuestro país. Es así cuando en verdad, si tú quieres conseguir, para empezar, como decían, los datos no dicen esto. La última promoción de jueces que aprobó, ¿vale? El 34% de los que habían aprobado no tienen ni padre ni madre con estudios superiores, lo cual demuestra que evidentemente estamos hablando de una opción que mucha gente escoge como ascensor social. Luego, mucho más de la mitad son mujeres. En fin, no llegaba a un 6% la gente que tenía padres o abuelos jueces. Es decir, que no es algo que los datos, esa pluralidad, esa variabilidad que hay en la sociedad se refleja en el ámbito de la carrera social. Y para recoger de la gente de los estratos que son mucho más desfavorecidos, un muy buen sistema de becas con el que nadie se está en contra. Y así te aseguras que efectivamente, porque claro, a ver, ¿de verdad piensa uno que va a rescatar de esos estratos muy desfavorecidos a personas por cambiar y de 4 años de preparación a 2 años? La gente que está de verdad lo pasa mal y que de verdad no puede ponerse a estudiar porque necesita trabajar para ayudar a la familia, no se plantea ni siquiera estudiar la oposición, pues igual ni se plantea estudiar Derecho, se pone a trabajar directamente. Entonces, claro, lo que hay que es becar, y becar además desde inicio para que las familias se pongan en situación real de poder plantearse que su hijo puede ser juez o su hija puede ser juez. Pero claro, hablar de modificar y, en fin, hacer ingeniería con el sistema de acceso para, según tus prejuicios, poder dar entrada a personas que creen que no están entrando, obviando que la mejor manera es, como siempre, como digo, un sistema de becas, bueno, pues es cuanto menos sospechoso, como decía, de que hay otras finalidades que no son esas, claro. Mira, Emma, yo voy a dar un dato más. En mi promoción, yo soy una promoción de la 71, ¿vale? Hace 4 o 5 años. En mi promoción también todos los años se hacen estadísticas de quiénes tienen padres que sean jueces, quién tiene padres, por ejemplo, con estudios superiores, juristas. Apenas el 5% de una promoción de varios centenares tenía un padre que fuese juez. Es decir, se está diciendo que aquí parece que somos salas históricas de juez. Mis padres, por supuesto, que no son jueces. Mis abuelos son agricultores. Sé que es lo que decía Fernando, la mayor parte, yo soy un tío de 30 años que vive en un pueblo de Badajoz, en Don Benito, que vivo de alquiler, que estoy pagando las letras de mi coche y que tengo los mismos hobbies, el deporte, la música que cualquiera, y que aparte soy juez, que para mí es siempre un orgullo, para mí es un honor. No somos salas de jueces, es que la expresión esta de democratizar, como dice Fernando, la justicia es absurda. Si preguntasen a la gente, verían que precisamente lo que más se suele repetir en la carrera judicial son mujeres, y además generalmente andaluzas. ¿Y por qué generalmente suelen ser andaluzas? Porque son tradicionalmente las familias que han venido de la agricultura y que lo que quieren es que su hijo o su nieto estudien en algún tipo de oposición para llevar una vida que sea más estable y que no esté tan pendiente de los cambios, por ejemplo, del tiempo. Es que precisamente la oposición ha sido históricamente un ascensor social para equiparar a todos. Es que hay gente, en mi promoción hay muchísima gente de universidad pública, de universidad privada,
es que da exactamente igual, porque precisamente lo magnífico de la oposición, que por supuesto es muy mejorable en muchos aspectos, pero lo importante de la oposición es que permite a cualquier persona que se presente, y por supuesto necesitamos un sistema de becas fuerte para que cualquier persona que tenga alguna dificultad económica, que son muchas y cada vez más en este país, también se puedan plantear realmente lo que es ser juez, ser fiscal, pero no solamente juez y fiscal, sino a mí, por ejemplo, también me importaría que fuesen abogados del Estado, registrados de la propiedad, notario o lo que cada persona quisiese ser. Nadie está en contra de un sistema de becas. Este es otro bulo que se ha lanzado por el señor Bolaño y por otros tantos. Nosotros estamos a favor. El problema es que han metido en el PAC lo de la beca y toda la estabilización, la reforma del Ministerio Fiscal y similares, como una punta de lanza. Es que estáis en contra de la beca. No, mire usted sácalo en una ley aparte, la beca. Y aseguro que no hay a nadie que se ponga en contra. Sé que las propias asociaciones, nosotros dos somos de foro, incluso las propias asociaciones algunas, hay sistemas de becas para incluso personas. Todos estamos a favor y más debería ser, pero que es que están diciendo un bulo enorme, enorme, que estamos en contra de la beca. Yo desconfío cada vez que se habla de democratizar. Quiero decir, cada vez que utilizan la palabra democratizar en las leyes o en los proyectos, al final hay me pongo a temblar porque normalmente va en la dirección contraria a estas cosas. Claro, a mí la sensación que me dais vosotros es que estáis planteando cosas que tienen mucho sentido, pero claro, no estáis planteando que sí, dar becas y todo lo que queráis, pero y a alguien que no quiere a lo mejor estudiar tan fuerte y que para él es muchísimo esfuerzo, pues todas estas... ¿Sabes? A mí me has hablado un poco del proceso y me ha dado un poco de jaqueca, ¿no? En plan de, buah, tengo que estudiar, luego tengo que sacar unas bolas, luego tengo que leer, luego tengo que no sé qué prácticas y demás. Y claro, si existe la opción del lugar de 5 años y demás, como la meritocracia no existe, también está bien que se plantee la vía de, pues, a una persona que a lo mejor no necesita o no quiere en ese momento esforzarse tanto, pues poder llegar también a ser juez, que yo creo que es un derecho que deberían tener todos los españoles, ¿no? El derecho a ser juez, sin tener que pasar por pues, todos los exámenes y la preparación por la que habéis pasado vosotros. Pues me gustaría que también se reconociera el derecho a ser médico sin tener que estudiar tanto ni prepararme tanto, porque bueno, puestos a jugar ese juego, juguemos todos. Vale. ¿No? Al final se trata de un trabajo importante, tenemos mucha responsabilidad, son decisiones sobre el patrimonio y la libertad de las personas las que se toman a diario en los juzgados españoles, entonces claro, la excelencia en los conocimientos pues te asegura una disminución del margen de error que siempre va a haber. Yo siempre digo que esta es una justicia hecha por hombres para hombres, con lo cual es una justicia falible, pero evidentemente el porcentaje de error se disminuye, entre otras cosas, y siempre pongo lo primero por la gran preparación que tenemos los jueces y magistrados de este país. ¿Que se quiere reducir la preparación? Bueno, pues reduce la preparación, va a reducir la calidad del servicio que vamos a prestar, y si esa es la sociedad a la que queremos ir, pues bueno, bienvenidos seamos, pero como digo, juguemos a todo. Yo también querría ser ingeniero aeronáutico o médico sin tener que estudiar tanto, la verdad. Hombre, pero hay que democratizar las cosas estas. Vale, a ver, esto yo creo que lo hemos dejado bastante bien explicado, que sería el primer problema que vosotros veis en esta reforma judicial. Luego viene la segunda pata de la silla, que a mí me parece, si cabe, peor, que es el hecho de que Fiscalía lleve las instrucciones de los juicios. Primero, explicarme la dimensión de esto y en qué consiste. A ver, aquí hay dos cosas. Desde hace muchísimos años se está hablando de cambiar el modelo, quitar a los incómodos e independientes jueces de instrucción de la Dirección de la Investigación de los Delitos y sustituirlos por los fiscales. La verdad es que esto es una pretensión que viene de muy antiguo, que el PSOE la ha abanderado, que el PP también incluso la ha hecho suya. Y bueno, aquí puedes encontrarte, Sergio, posiciones a favor o en contra, ¿vale? Ya como planteamiento teórico. En foro tenemos pronunciamiento en contra porque entendemos lo que ha explicado antes Miguel, que claro, cuando los jueces somos independientes, los fiscales no son independientes, los fiscales están sometidos a jerarquías, deben obedecer a su jefe, y el jefe de los jefes es el fiscal general de Estado nombrado directamente por el gobierno, ¿vale? Este planteamiento ya, si fuese sustituir uno por otro, en principio podría parecer bien o mal. A nosotros, a mí en particular, yo creo que a Miguel también, nos parece mal. Pero es que encima se quiere dar una vuelta de tuerca, porque no solo se les quiere dar a los fiscales de instrucción, sino que se está modificando su estatuto orgánico para
todavía acrecentar más los poderes del fiscal general del Estado sobre esos futuros fiscales e instructores, reduciendo la garantía y las autonomías de esos propios fiscales. Con lo cual, ya no es que le des la instrucción de los delitos a un cuerpo que está jerarquizado y donde efectivamente es posible o existe la sospecha o el riesgo de que al final determinadas investigaciones penales sigan criterios no jurídicos, sino de tipo político, sino que además se quiere hacer no reforzando la autonomía de los fiscales, porque tú escuchas a los propios fiscales y dices, sí, queremos la instrucción de los delitos, pero también queremos que se nos garanticen inamovilidades, garantías, para evitar precisamente esos riesgos de injerencia. Pero es que se quiere reformar el estatuto orgánico para justo lo contrario, para aumentar las competencias y el poder del fiscal general del Estado sobre esos futuros fiscales e instructores, y además darle a esos fiscales e instructores ya mucho más indefensos frente a las instrucciones, ¿no?, de sus superiores, frente a las órdenes de sus superiores, darle la dirección de la UCO. Claro, al final, pues los riesgos de injerencias políticas en esos casos de esas investigaciones penales que interesan al gobierno, que son los casos de corrupción, pues aumenta exponencialmente. Y efectivamente, si las cosas hubiesen sido así, como bien apuntado Miguel, posiblemente no estaríamos ante las investigaciones que se están llevando a cabo ahora, o incluso peor, podría ser utilizado como herramienta contra la oposición política, el hecho de abrir investigaciones penales, que estamos lo de siempre, que los fiscales, nadie duda que son excelentes profesionales, también preparados o más incluso que los propios jueces. De hecho, hacemos la misma oposición. Pero el problema no es que estén bien o mal preparados. El problema es que su sistema es un sistema donde la independencia no está garantizada, no forma parte de su ADN. Ellos están indefensos frente a las instrucciones de un mal jefe que quiere dar directrices no jurídicas sino políticas, porque además las condiciones profesionales de los fiscales dependen de los fiscales jefes. Las de Miguel y las mías no dependen de ningún jefe, ni mis vacaciones, ni mi permiso, ni mi carga de trabajo, ni mi salario, pero las condiciones profesionales de los fiscales sí dependen del fiscal jefe, que distribuye el trabajo de una forma o de otra, que efectivamente distribuye los descansos, las vacaciones de una forma u otra. Claro, si tú tienes un fiscal que abusa de esa condición de jefe y que da instrucciones en aquellos asuntos más sensibles de forma que se vayan hacia un sitio y no hacia otro, tú tienes dos opciones como fiscal: o rebelarte y convertirte en un héroe día a día frente a tu jefe, de los cuales dependen tus condiciones laborales, o lo normal es que acabes protestando de tu jefe acodado en la barra del bar, pero no pongas problemas en tu día a día, porque tu día a día si no se convierte en un infierno. Pues bien, a esa fiscalía que está más indefensa que los jueces frente a las posibles injerencias, ¿no?, de política de sus jefes, es a quienes se quiere dar la instrucción de los delitos, pero además haciéndolo todavía mucho más dependiente de esos jefes, reforzando precisamente ese control político sobre los fiscales, a los que además se quiere dar la dirección, pues eso, de la Policía Judicial, de la UCO, ahora tan conocida. Claro, eso, como tú bien dices, es para tranquilizarse y mucho. Claro, a ver, yo recuerdo la frase de Pedro Sánchez, que de vez en cuando suena como una coletilla, de la fiscalía de quién depende. Es que la fiscalía de quién depende. ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Entonces, ¿cómo se justifica que fiscales cuyo presidente del gobierno ha dicho abiertamente que la fiscalía y demás depende del gobierno, cuya forma de actuar los últimos años, algunas vosotros probablemente no, pero yo desde mi punto de vista totalmente sesgado y subjetivo, sí que les he visto de vez en cuando posicionarse de acuerdo a los intereses o aquello que le interesaba al gobierno de turno? ¿Cuál es la justificación para decir, mira, vamos a poner a fiscales a dirigir la unidad central operativa, por ejemplo, de la Guardia Civil, que es la que ahora nos está investigando a nosotros nuestros casos de corrupción? O sea, ¿cómo puede llegar a justificar algo así sin que le estés diciendo, sin que te estés riendo en la cara de la gente y les estés diciendo, mira, voy a ponerme yo a investigarme a mí mismo en mis casos de corrupción, ¿vale? ¿Te parece bien? Venga, hasta luego. A ver, mira, yo primero voy a intentar explicar para que cualquier persona lo entienda, ¿vale? Sin necesidad de ningún conocimiento jurídico. La instrucción es la investigación. Todo procedimiento penal tiene dos fases. La instrucción, que es investigar, lo que hacemos los jueces, por ejemplo, yo de instrucción, y luego, una vez, si hay indicios de delito, tú lo mandas a juicio. Y si no hay indicio de delito, tú lo archivas, que es los sobreseimientos, ¿no? ¿Por qué es tan importante la fase de instrucción? Porque si la fase de instrucción se hace de una manera o de otra, implicaría que, por ejemplo, hay muchos asuntos de corrupción política que no van siquiera a llegar a juicio, si eso lo llevase la Fiscalía. Mira, cuando miramos el proyecto de reforma, el proyecto tiene, yo incluso voy un paso más allá de lo que ha dicho Fernando, ¿vale? En lo que se está intentando preparar es incluso un futuro control de la Fiscalía General del Estado desde la oposición, en previsión de que haya un cambio de gobierno. Y me explico.
El proyecto famoso de reforma del Estatuto Fiscal lo que pretende es, por ejemplo, que el fiscal general del Estado, como el mandato de 4 años, ahora sea de 5 años. ¿Cuál es la excusa? Ya es donde voy a responder a tu pregunta que me ha dicho. ¿Cuáles son las razones? Vale, 5 años. ¿Cuál es el argumento pueril que se está dando? Que, hombre, si se elige por un periodo de 5 años y las legislaturas son de 4, eso implica, por tanto, que el fiscal general del Estado ya no depende del gobierno. ¿Cuál es el problema? Imagínate que este gobierno en 2027 designa un nuevo fiscal general del Estado. Estaría 5 años. Y cambia el gobierno por el turnismo habitual. Toda la legislatura del siguiente gobierno de 4 años estaría con un fiscal general del Estado designado por el gobierno saliente, que en ese momento quizá pueda estar en la oposición. Imagínate, por tanto, el peligro que tiene. Pero es que incluso hay una nueva regulación dentro de ese proyecto de ley. Dentro de la Fiscalía hay distintos órganos, ¿no? La Fiscalía, el Fiscal General del Estado, el Consejo Fiscal, vale. Incluso imagínate, por tanto, que llega otro gobierno diferente, está 4 años, pero a lo mejor revalida mandato. Claro, ahí entonces ya elegiría su fiscal general del Estado, pero hay una cláusula que todas las designaciones de todos los puestos principales de fiscalía la hace ahora el fiscal general del Estado. Es decir, el fiscal general del Estado que esté 5 años va a designar a todos los miembros importantes de la fiscalía, que puede ser el Consejo Fiscal y similar. Ese es el principal riesgo. ¿Y cuál es el argumento principal que está dando el gobierno? Primero eso, la democratización. Desconfiar siempre cuando la gente usa palabras como democratización, transversalidad y ese tipo de términos que son vacíos de contenido. El argumento es que lo está pidiendo Europa. Y yo os aseguro que esto es falso. Europa, que tampoco nunca veces en Europa, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este caso la Comisión Europea no ha dicho nada de esto. La Comisión Europea lo que dice en su informe, que todos los años saca un informe que analizamos en Twitter y en otras redes, es que lo que hay que garantizar es la independencia del fiscal general del Estado del gobierno. Pero por una razón de perogrullo, porque ese fiscal general del Estado da instrucciones directas a toda la fiscalía. A la fiscalía, al fiscal general del Estado del gobierno, le va a dar exactamente igual el fiscal que instruye el delito leve de hurto del Mercadona, el que ha robado 2 litros de aceite en el Mercadona. Ahí no hay problema, porque los fiscales son absolutamente imparciales en ese tipo de temas. El problema va a ser todos los supuestos políticos. Y tú bien sabes que has apuntado a que últimamente estamos viendo movimientos de fiscalía que cuanto menos hacen dudar. Es llamativo, que seguramente no tiene nada que ver, ¿no? Pero es llamativo que en todos los casos que afectan a, por ejemplo, familiares del gobierno, como puede ser Begoña Gómez, al propio hermano y otros casos que actualmente están asolando al gobierno de la corrupción, todos en esos casos la Fiscalía se ha posicionado a favor de los archivos, en contra, ha recurrido cosas que jamás se habían recurrido, resoluciones que no son habituales ni recurribles en la práctica habitual. En todas las actuaciones políticas la Fiscalía se ha posicionado, casualmente, por supuesto, de un lado. Pero es que lo principal es lo que llevamos diciendo, que esto luego lo pueden hacer los otros, que ahora mismo la gente aplaude porque lo están haciendo los suyos, pero que cuando lleguen los otros y hagan exactamente lo mismo, van a llorar. Nosotros proclamamos la independencia absoluta de la carrera judicial y de la carrera fiscal, para que ni unos ni otros puedan utilizarla a su antojo. Claro, a ver, es que si entiendo bien lo que vosotros planteáis, yo interpreto que habría un antes y un después de una reforma como esta. Porque significaría que algo que a mí me parece absolutamente alucinante, que las investigaciones de corrupción a determinados gobiernos determinarán directa o indirectamente de esos mismos gobiernos. O sea, dependerán de... O sea, es como vigilarse a uno mismo. Como poner al lobo a cuidar de las ovejas, básicamente. Claro, pero al final eso entiendo que acabará con los casos de corrupción. Quiero decir, es una manera a lo mejor un poco... Claro, acabaremos con los casos de corrupción, en tanto los casos de corrupción no serán investigados de la manera en la que deben ser investigados, porque la gente que depende o que supuestamente estaría detrás de las investigaciones dependería de aquellos a los que supuestamente están investigando. Pues así es como en vez de acabar con la corrupción, pues aumentando los controles internos de los partidos políticos, ¿no? Las sanciones administrativas o incluso penales. Cuando efectivamente se producen casos de estos, lo que hacemos es pues cambiar la forma de investigar para asegurar que efectivamente no hay problema en ese mínimo porcentaje de casos que son los que interesan, que son los casos pues mediáticos, los casos de corrupción política. Efectivamente el 98% del resto de causas pues nunca será sospechoso de que la instrucción vaya en un sitio o en otro sentido.
Pero claro, es que estamos... En estos casos, precisamente ahora que todos tenemos en mente, lo que estamos descubriendo es un derecho procesal que no sabíamos que existía, porque nunca habíamos visto a la Fiscalía funcionar de esa manera. O sea, cuando se abre un procedimiento abreviado, si la Fiscalía no quiere acusar, pues simplemente no acusaba y tú archivabas, porque bueno, pues no hay acusación, pues archiva y no se abre juicio. Pero eso de que recurra al auto de procedimiento abreviado, eso es una rara ave. Yo lo vi por primera vez cuando la infanta Elena fue llamada a juicio y el fiscal entonces pues recurrió el auto de procedimiento abreviado, pero antes no lo había visto, simplemente pues no acuso y ya está. Pero eso de recurrir directamente el auto de incoación de procedimiento, como hemos visto que se ha incoado un procedimiento que es simplemente, o sea, que es lo mínimo, que decir, oye, vamos a ver qué hay aquí, y te lo recurre a la Fiscalía. O sea, estamos descubriendo un derecho procesal que hace efectivamente sospechar que, claro, una Fiscalía que llevara la instrucción de los delitos en vez de un juez de instrucción, y además una Fiscalía que fuera todavía mucho más sometida al fiscal general del Estado, pues efectivamente esos casos de corrupción acabarían por no existir, al menos de lo del gobierno de turno. Igual existirían los de la oposición política, por supuesto. Claro, es el riesgo. Y la excusa que se pone, efectivamente, es esa, Europa. Porque es cierto que en muchísimos países de nuestro entorno europeo, quien investiga los delitos, quien instruye es el fiscal. Pero oye, pero que no puedes coger de otros ordenamientos jurídicos lo que a ti te interese y traerlo aquí directamente. Tendrás que traer también, a lo mejor, el sistema de garantías y contrapesos que hay en aquel país para efectivamente garantizar que no ocurre como aquí. No vale decir, no, es que en Francia investiga la Fiscalía. Sí, claro, pero no investiga todos los delitos, por ejemplo. Solo investigan algunos. En fin, que es muy cómodo y muy burdo el argumento de que los de fuera lo hacen así. Habría que preguntarse, ¿pero los de fuera lo hacen mejor? No si lo hacen, porque claro, a mí me interesa un sistema que funcione en lo básico, que es averiguar el delito y el autor. No, claro, Eso también es posible, no sé cómo funciona en Europa, pero todos los cuerpos de fiscalía de toda Europa dependen directamente del gobierno. A lo mejor hay fiscalías que son más independientes. En Italia la Fiscalía depende del... Es el Poder Judicial. En Italia, por ejemplo, los fiscales y los jueces están bajo el Consejo General del Poder Judicial, no dependen del Ejecutivo. En otros países sí dependen del Ejecutivo, pero a su vez tienen sus propias herramientas o garantías de inamovilidad para evitar efectivamente esta sospecha. E incluso en aquellos sitios donde existe el fiscal, también hay en ocasiones debate público sobre si efectivamente el fiscal debería instruir al estar sometido jerárquicamente a lo mejor a un ministerio. Es decir, que esta cuestión no es pacífica ni siquiera en aquellos casos, en aquellos sitios donde el fiscal instruye. Vuelvo a decir, el argumento de es que el vecino lo hace así no me vale. Ahí me vale que el vecino lo haga mejor. Y si el vecino lo hace mejor, oye, pues yo me lo copio, pero me lo copio entero. No solo que el fiscal instruye, sino el fiscal instruye, el sistema de garantía, la movilidad, como decía, en fin, todo lo que el entramado que tenga, pero no solamente la parte que a mí me interesa. Y yo también lo que hemos percibido es una necesidad de hacerlo ya, hacerlo ahora, es más importante que nunca, hay que renovar el Poder Judicial, está anquilosado, siglo XIX, pero veo como que hay demasiada celeridad, ¿no? A la hora de intentar sacar esto adelante. Uno de los problemas que estamos teniendo con esto de la celeridad es lo que he dicho antes, Fernando, un matiz muy importante que la gente no lo sabe. Hay distintas formas de aprobar leyes. Tú lo puedes hacer por un proyecto de ley, puedes hacer en este caso una proposición de ley. Hay distintas formas, ¿vale? En este caso, este tipo de leyes se han recurrido al procedimiento de urgencia. Este procedimiento, que es constitucionalmente un procedimiento reservado para situaciones excepcionales de urgencia real, este gobierno, por ejemplo, creo que ha batido el récord de este tipo de procedimientos. Todos los gobiernos han usado procedimientos de urgencia. ¿Por qué? Porque te elimina ciertos informes que hay que realizar con carácter anterior, te elimina muchos debates anteriores. Es decir, esto se hace cuando tú quieres colar por la puerta de atrás determinadas regulaciones. La vía de urgencia. Y precisamente estos proyectos, ahora mismo, sé que no estamos hablando de que estemos en contra de que la instrucción lo lleven los fiscales, sino así y ahora. ¿Por qué? Porque es que se aluden aquí a mayorías parlamentarias, pero sí es que ahora mismo hay una absoluta fragmentación parlamentaria, una fragilidad parlamentaria enorme. No ha habido un debate, no ha habido un consenso, no ha habido una intervención de los distintos factores judiciales, ya son los jueces, los fiscales, la oficina judicial, los distintos colegios de abogados. No ha habido ese debate público. Y mi opinión personal, y esto es una opinión personal de por qué quieren hacerlo ya y rápido, mira, estamos viendo ahora mismo que están saliendo decenas de casos de corrupción que directamente apuntan al gobierno o a los propios afines, incluso a familiares. ¿Cuál es el problema? Que la justicia, por la falta de métodos y otros motivos, pues son procedimientos difíciles de investigar para la UCO y para los propios juzgados de instrucción, llevan cierto tiempo. Es decir, ahora están saliendo los primeros apuntes, las primeras raíces de ciertos casos de corrupción que apuntan a ser grandes casos de corrupción, y esto se va a ir desarrollando la investigación y las instrucciones y la judicialización de estos casos a lo largo de los próximos años. De ahí la urgencia en aprobarlo ya, porque lo que intentan en cierta medida es garantizarse una impunidad para el futuro.
En el caso de que todos estos casos de corrupción sigan su curso natural, que son las investigaciones, y que se judicialice para depurar responsabilidades, tener un absoluto blindaje. Por un lado, haber colocado a ciertos jueces cuyas sospechas políticas pueden estar ahí, y por otro lado, que los que dirijan todas esas investigaciones, que reitero, en 1 o en 2 años se estarán judicializando, sea un ministerio fiscal elegido precisamente por el gobierno, quizá por este propio gobierno. De ahí las prisas absolutas que tienen por aprobarlo y ya. No lo hemos Claro, mencionado un momento, pero no lo hemos mencionado, pero hablando de todas estas investigaciones, ahora vivimos en unos tiempos paradójicos en los que el propio fiscal general del Estado está imputado precisamente por algo relacionado con, no voy a hablar de tráfico de influencias, pero sí de que haya habido cierta intromisión por parte del Ejecutivo a la hora de articular determinadas narrativas que, por ejemplo, el fiscal decía que les iban a vencer o que no por parte de la prensa y demás. Entonces, ¿eso cómo se digiere dentro del Poder Judicial? Bueno, claro, nos causa un poco estupor a todos, ¿no? Que el jefe de todos los fiscales, el titular de la Fiscalía General del Estado, esté imputado por delitos graves cometidos además en el ejercicio de su cargo, que no es por una cuestión ajena a su labor, sino precisamente por el ejercicio de su cargo. Hombre, eso es muy mala imagen que da al propio ministerio. Hay muchísimos, miles y miles de fiscales que son personas muy trabajadoras y que seguramente profesionales excepcionales que están avergonzados de que el jefe de ellos pues esté de esta forma arrastrando, ¿no?, la imagen de la institución, y además arroja sospechas sobre la propia imparcialidad de los fiscales que están en ese caso, porque claro, el fiscal que está en el caso del fiscal general de Estado, podemos pensar que no está recibiendo instrucciones para no acusar a su jefe, que su jefe no está diciendo no me acuse. Claro, si el fiscal general de Estado ya dejase de serlo, a lo mejor esas sospechas no existían. Pero claro, tal y como está ahora, pues la situación es un poco rocambolesca. En verdad no hemos visto, yo decía siempre, no hemos visto democracia. Yo creo que la historia en general del país no se ha visto nunca en una situación como esa. Claro, pero es que a mí me llama la atención que quieran darle ese poder a los fiscales en un momento en el que su propio fiscal está siendo investigado precisamente por un caso que tiene cierta connivencia con el poder político que no debería tener supuestamente una fiscalía independiente. Es lo que ha dicho Miguel. Nosotros, a mí me da igual que investiguen los jueces, que investiguen los fiscales o que investigue un grupo de sabios. Lo que me interesa es que una investigación de los delitos, una instrucción de delito que sea eficiente en la averiguación del delito y el autor e independiente de presiones políticas. Si eso lo podemos conseguir con los fiscales, pues bienvenido sea. Pero el problema es que efectivamente con la fiscalía tal y como está ahora, con las reformas que se vienen y encima con la situación actual de sospecha y descrédito que hay, evidentemente ni es el momento ni las formas para llevar a cabo esta reforma, claro. Vale, ¿cuándo se quiere sacar adelante la reforma en cuestión? Ahora mismo está en fase de anteproyecto, es decir, que todavía no ha empezado la tramitación parlamentaria. Pero bueno, efectivamente parece que urge también en sacar esta cuestión cuanto antes, porque como bien ha explicado Miguel, estamos en la primera fase de investigación e instrucción. Con los tiempos de la justicia, estos casos van a tardar todavía en enjuiciarse. Si llegan a enjuiciarse, que abro un paréntesis, que aquí muchas veces se está atacando a la labor que se está haciendo determinados jueces de instrucción, y yo siempre digo, pero dejad trabajar, que un juez de instrucción lo que hace es estar investigando y recogiendo o no recogiendo indicios, pero que a lo mejor el juez llega dentro de unos meses a la decisión de que hay que archivar porque no encuentra esos indicios. Es decir, ¿por qué no se deja trabajar? Esto no significa que vaya a haber condenas, significa que hay una instrucción, que igual hay un juicio y si hay un juicio igual hay condena. Pero bueno, cuando llegue eso, pues efectivamente lo que está esperando parece claramente no el gobierno es que esas reformas ya existan, que es cuando lleguen esos posibles juicios, pues ya esa reforma sea una realidad y bueno, puedan jugar con esas cartas, claro. Vale, entonces, hemos dicho, yo había escuchado que en 8 días querían sacar esto hacia adelante, o a lo mejor yo estoy confundido. Lo de los fiscales no, lo de la reforma del acceso a la carrera judicial sí que efectivamente querían, no en 8 días, pero que sí que en 8 días acabar la tramitación del Congreso, que empezara del Senado y que antes de agosto estuviera aprobado. Eso sí, al menos de ser en los planes iniciales. Confiamos en que estas cosas se vayan retrasando. Ya ha habido una ampliación del plazo de enmienda que bueno, que nos hace esperar que a lo mejor efectivamente antes de agosto no se revida. Pero ten en cuenta que se han aparcado 20 y tantos proyectos legislativos que estaban ahí esperando
se han apartado para dar prioridad a este. Se ha habilitado julio, que podían haberse habilitado julio porque muchas veces no está habilitado para tramitación. O sea, que fijaos que aparcamos muchos proyectos legislativos que tenemos, damos prioridad a este, habilitamos julio, o sea, la intención es clarísima. Vale, y otra pregunta que yo os hago es, dentro del Poder Judicial, tengo la impresión de que ha habido cierto consenso entre todas las asociaciones de magistrados a la hora de ser críticos con las propuestas que el gobierno ponía encima de la mesa. ¿Cuál es el consenso ahora mismo en la protesta hacia estas reformas? Mira, respecto a las asociaciones judiciales, y gracias por introducir el tema, también se está lanzando como otro ataque absoluto a la carrera judicial y a todos los que nos estamos movilizando para impedir estas barbaridades, que son las asociaciones conservadoras. Vamos a ver, actualmente tenemos 5.000 y pico jueces en España. La mitad de esos jueces ya no están asociados. Es decir, no están asociados a ninguna asociación por sus motivos personales. Los otros 2.000 y pico jueces están en 4 asociaciones, principalmente en 4 asociaciones, de las cuales tradicionalmente se ha atribuido a una que es más afín a los gobiernos generalmente del Partido Popular, otra que es quizá más afín a los gobiernos del Partido Socialista, y luego hay 2 asociaciones en las cuales no se han metido en ningún otro lado. Mira, para que la gente lo entienda, el propio Consejo General del Poder Judicial, el famoso, siempre ha sido un reparto político entre el partido del gobierno y la oposición. Hasta ahora, desde el año 85, siempre ha sido así. Y siempre ha sido los vocales del Consejo de las 2 asociaciones que he dicho antes, que son las que se asocian por un lado y para otra. Pero es que incluso dentro de esas propias asociaciones, cada asociado tiene su propia ideología, sus propias corrientes. La asociación actualmente hay un absoluto, diría que consenso en la maldad de esta reforma. Las principales asociaciones de jueces, que son APM, Francisco de Vitoria, juez, en este caso también estaríamos nosotros, que será Foro Judicial Independiente. Esas 3 asociaciones de jueces se manifiestan y han manifestado absolutamente que van a ir a la huelga, y el manifiesto Jueces y Jueces para la Democracia, que en este caso es la que se suele atribuir a los gobiernos del Partido Socialista, y yo soy de los que cree que hay que decir estas cosas con naturalidad porque los datos ahí están, ha dicho que ellos no van a secundar la huelga, que un 25% de los asociados sí quieren huelga, un 75% no, que por eso no la van a secundar. Y en el mismo comunicado han dicho que el procedimiento de estabilización de los sustitutos quiebra el principio de igualdad ante la ley, que no responde a intereses europeos, que como muchos son sospechosos de decir. Se manifiestan incluso en contra del procedimiento de estabilización, pero no secundan a título de asociación la huelga, sin perjuicio de que alguno de esos asociados, por supuesto, y ya te aseguro yo que sí va a secundar esta huelga. Esa es la postura de las asociaciones, y también se han unido asociaciones de fiscales, también se están uniendo otras asociaciones como los interventores de los ayuntamientos, los inspectores de Hacienda, porque reitero, si es que esto no va de partido, si es que esto va de defender una independencia judicial y de garantizar que los jueces y los fiscales son independientes y que no hay una colonización absoluta del poder político. Es decir, pero es que esto no es solo una cosa nuestra, si es que esto es lo que intentamos, y por eso estamos Fernando y yo aquí, es que esto es una cosa de todos los ciudadanos. Que todos y cada uno de los ciudadanos entiendan la enorme gravedad de lo que está pasando, de lo que se viene, lo que estamos intentando explicar Fernando y yo, las reformas que se vienen, la instrucción al Ministerio Fiscal, garantizar la impunidad de numerosos delitos políticos. Lo que intentamos es que ya no solamente las asociaciones jueces y fiscales, sino que todos los ciudadanos estén ahí para entender la gravedad de lo que se viene encima. Es tremendo la unanimidad que está generando en las carreras judiciales y fiscales estas reformas. O sea, que es cierto que hay una asociación, la que se autodenomina progresista, que no va a secundar las medidas de conflicto colectivo que estamos anunciando, pero que también ha sido crítica con parte importante del proyecto, como es ese proceso, ¿no?, de estabilización extraordinaria, ¿no?, que con 5 añitos de ejercicio profesional y un dictamen, pues te vas a casa como juez o fiscal. Es decir, que es evidente que es algo que nos gusta, pero no porque nosotros tengamos especial interés, es lo que he dicho antes, ya somos jueces, o sea, nos debería dar igual, ¿no?, cómo se meta el resto. Es un problema porque vemos que esto sí que supone una degradación del Estado de Derecho, porque afecta a cómo de independientes son las fiscalías y cómo de independiente es el Poder Judicial. Y lo que queremos, yo creo que toda la ciudadanía, es un Poder Judicial fuerte e independiente de gerencias políticas, y una fiscalía verdaderamente imparcial y que no esté sometida a los vaivenes del gobierno de turno. Yo creo que eso cualquier ciudadano lo firmaría. Y como esta reforma vemos que atentan contra eso, pues nosotros que estamos dentro y que lo vemos clarísimo, pues estamos denunciándolo, y estamos incluso dispuestos, como eso, a llegar a una huelga no por reclamar mejor salario ni mejores condiciones profesionales, sino por mejorar la calidad del Estado de Derecho que tenemos nosotros. Vale, y además, un dato importante, sí, Sergio, si me permite, que es que también hay otro vuelo que se ha lanzado, que parece que solo nos estamos manifestando contra un gobierno del Partido Socialista.
Como ya hemos dicho en reiteradísimas ocasiones, yo no he participado en ninguna porque llevo solamente 5 años en la carrera, pero Fernando, aquí presente, ha participado en otra huelga. Se han hecho 3 contra el Partido Socialista, que creo que eran la de Bermejo, Camaño y la de Dolores Delgado, pero también 2 contra el Partido Popular, contra Gallardón, con las famosas tasas que puso, y contra Catalá. Fernando ha estado en algunas de esas huelgas, muchos de mis compañeros, es decir, no solo es una huelga porque este es el Partido Socialista y ahora parece que los jueces estamos haciendo un loferio oposición. Al servicio de Aznar, además. Sí, sí. Claro, al servicio de Aznar o de que ahora quien le dé la gana a la gente. No, nos manifestamos por lo que creemos que es justo. Y si me permite, bastante poco nos hemos manifestado en muchas ocasiones, dada la carencia absoluta de medios que hay en los juzgados, que además perjudica al ciudadano tener juzgados cayéndose juicio de años, que eso es otro tema distinto. A ver, yo tengo fotos con la toga puesta manifestándome delante del Ministerio de Justicia de Catalá, del Partido Popular, y ahora que estoy reclamando una huelga contra este gobierno. Nosotros estamos defendiendo lo que llevamos años defendiendo. Lo que ocurre es que pues, los gobiernos, pues cuando cambian, pues de repente pues se convierten en, o ven, mejor dicho, incómodos al Poder Judicial y pretenden siempre reformas que nunca van dirigidas a reforzar la garantía ni a dotarnos de más medios, siempre van dirigidas a aumentar un poquito más el control sobre el Poder Judicial. Vale, y vosotros vais a hacer una huelga, entonces una de las razones por las que habéis venido también es para, primero, ilustrar y aterrizar a la audiencia, a la persona promedio que a lo mejor no está tan puesto en temas relacionados con la judicatura y con asuntos jurídicos, cuál es la gravedad de la reforma que se está intentando plantear. Y por otro lado, ¿cómo podría la gente apoyar la huelga que vosotros estáis haciendo? Bueno, en verdad hay 2 medidas que estamos ahora mismo en trámite. Una es una concentración que vamos a hacer el día 28 de junio a las 12:30 frente al Tribunal Supremo. Ahí sí que hemos pedido el apoyo de la ciudadanía comprometida y preocupada por la defensa del Estado de Derecho. Que quede claro, perdón, que se trata de una concentración no en contra ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, sino a favor del Poder Judicial. Pretendemos que sea una concentración institucional y desvinculada de cualquier interés partidista, que se perciba como lo que queremos que sea, como la defensa del Poder Judicial independiente y de una fiscalía verdaderamente autónoma e imparcial. Pues hacemos llamada, por tanto, a ciudadanos que de verdad crean en ello y, como digo, desvinculándose siempre de cualquier consigna partidista, que acudan el 28 de junio a las 12:30 frente al Tribunal Supremo para acompañar a los cientos y cientos de jueces y fiscales que nos vamos a desplazar de diferentes puntos del país para efectivamente concentrarnos y visibilizar bueno, el descontento que nos producen estas 2 reformas. Y además, pues una huelga que ya Miguel explica qué días van a ser y en qué van a consistir. Vamos a ver, la huelga va a consistir inicialmente los días 1, 2 y 3 de julio. Esta huelga, en principio, es para ver los efectos que tiene y en el caso, por supuesto, la gente lo ha dicho, bueno, es que una huelga de 3 días, no, mire usted, esta huelga es solo la parte inicial. En el caso de que esto se mantenga y que no haya ningún tipo de retirada de este proyecto, como decimos, que son tan graves para los ciudadanos, dicha huelga se mantendrá, seguramente se haga indefinida. Otra de las circunstancias que sí me gustaría decir, otra forma de apoyo, ya que nos has preguntado, Sergio, cómo puede la sociedad apoyarnos, aparte de acudir a la concentración, y reiteramos, fuera de consignas partidistas, solamente todo aquel ciudadano que cree en la independencia judicial, que no vaya nadie a liarla, por favor, porque no se trata de eso. Otra de las formas principales que la gente nos puede ayudar es difundiéndolo. Por eso, precisamente, Fernando y yo estamos aquí. Fernando también, yo por otro lado, que uno está haciendo entrevistas con distintos medios, estamos saliendo pues eso, con gente que no es un campo habitual nuestro, como puede ser YouTube, como puede ser podcast, como puede ser cualquier tipo de streaming. Difundirlo en redes sociales. Necesitamos tanto el apoyo de la ciudadanía para que se vea que la gente está con nosotros, porque al final esto es un movimiento social puro y duro. Y también, ya lo decimos, a cualquier otra persona que quiera o que nos pueda dar voz en cualquier tipo de programa, en cualquier tipo de entrevista, de podcast, de lo que sea, que nos lo diga, porque nosotros estaremos encantados de ir a cualquier programa, como tú has hecho, y te agradecemos enormemente que nos dé esta oportunidad. Estamos encantados de ir para explicar, además fíjate, para explicar de tú a tú las preguntas que quiera hacer la gente, cualquier tipo de duda, explicarlo de manera sencilla para que la gente lo entienda. Esta es la principal forma que nosotros tenemos de garantizar que tenemos el apoyo de una masa social de todos aquellos que sinceramente lo que quieren es igualmente que la política deje sus manos y sus zarpas fuera de la justicia. De acuerdo, entonces la concentración será el próximo sábado, 28 de junio, a las 12:30, delante del Tribunal Supremo, y luego esto irá continuado de una serie de días de huelga, y en función de cuál sea, en este caso,
la insistencia o no insistencia en esta reforma, pues esto podrá continuar hasta que remitan con estos intentos de reforma o hasta que les den, entiendo yo, otro matiz que no desvirtúe la carrera judicial, entiendo. Sí, claro, la petición que hay es de retirada de los proyectos, porque aunque tiene algunas cosas que nos parecen muy buenas, como lo de las becas que hemos dicho antes, o la eliminación de una fase de sustitución y refuerzo que hay en la escuela judicial, en fin, hay una serie de cosas que nos parecen bien, viene tan acompañada de medidas, o viene acompañada, mejor dicho, de medidas tan malas que al final lo que nos compensa verdaderamente es la retirada del proyecto. Si evidentemente el Poder Ejecutivo del Ministerio acogiese la posibilidad de hacer modificaciones sustanciales de ese proyecto de manera que fuese realmente otra cosa, pues evidentemente nos plantearíamos no la retirada sino el mantenimiento, pero claro, son tantas las pegas que le ponemos que en verdad tendría que ser casi otro proyecto de ley que tendría que presentarse. Bueno, de acuerdo, pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Miguel. No sé si hay algo más que queráis añadir. A ver, por mi parte, aparte de reiterar primero el agradecimiento que la gente nos quiera dar y que nos quiera escuchar a lo que estamos diciendo los jueces, porque no es habitual que los jueces vayamos a medios de comunicación, tampoco que se nos dé voz de manera tan libre como ahora. Sí queremos, pues yo por lo menos quiero advertir a la sociedad de que se va a iniciar una campaña, y ya se ha iniciado, por supuesto, una campaña de prestigio del Poder Judicial. Mirad, cuando se suceden ataques por parte del Ejecutivo, cuando ministros con nombre y apellido, incluso ministros tuiteros, aprovechan en este caso para atacar a jueces con nombre y apellido, cuando sean datos personales de esos jueces, lo que se está intentando es intimidar a los jueces para que no realicen su función, que la grandísima mayoría vamos a seguir investigando lo que sea, porque estamos sujetos únicamente al imperio de la ley. Pero vais a empezar a escuchar, ya lo lleváis escuchando varias semanas, ataque a los jueces. ¿Esos ataques cuáles van a ser? Además, ya adelanto qué se va a decir. Primero, que esta reforma los pide Europa. Ya hemos dicho que esto es mentira. La Comisión Europea no está pidiendo nada de esto. La Comisión Europea, como ya dije en un vídeo, sí está pidiendo que se eliminen los aforamientos, que se luche contra la corrupción, que el Consejo General del Poder Judicial sea designado en parte por los jueces y no solo que sea un reparto político. Esto es lo que está pidiendo Europa. Para nada lo que está diciendo el ministro señor Bolaño y otros ministros, que parece que aquí, como dice Fernando, Europa es el comodín de todos los vales. En segundo lugar, no estamos en contra de la beca. Todos, como ya hemos reiterado en varias ocasiones en el vídeo, estamos a favor, por supuesto, de la beca. Que lo saquen como proyecto independiente y verán el masivo apoyo de la carrera judicial. Pero también becas para todo otro tipo de preparación para que todos los ciudadanos puedan conseguir aquel objetivo de oposición que quieran, ya sea juez fiscal o sea cualquier otro. En tercer lugar, no somos una casta privilegiada. Ya hemos dicho en este caso que los jueces, si tú te examinas los datos de la escuela judicial, apenas un 4 o 5% tienen algún padre juez y casi un 35% no tienen ni siquiera padres que tengan algún tipo de título de graduado. Es decir, no somos una casta privilegiada, somos gente normal y corriente, los jueces y los fiscales, en este caso hablo por los jueces, gente, yo tengo 30 años, ya lo he dicho anteriormente, tenemos nuestros problemas, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros deportes, nuestros problemas de hipoteca, de letras de coche, somos gente completamente normal. No queremos mantener una suerte de casta imaginaria privilegiada e impedir el acceso a todos. Al contrario, queremos que todos puedan acceder en condiciones de igualdad, que es lo que establece la propia Constitución española. Estos son los principales bulos que a partir de ahora se están escuchando para atacar este proyecto de ley. Y, por supuesto, la ya famosa que hemos iniciado con esto, como que la justicia es inmovilista, la reforma de la justicia del siglo, creo que dicen siempre el siglo XIX, me parece que es el siglo que más solían aludir el ministro señor Bolaños, como que la justicia del siglo XIX, dar paso. Nosotros estamos a favor de modificar todo lo que sea necesario dentro de la estructura de los juzgados, de la carrera judicial, pero que estas modificaciones tengan sentido. Es que hace unos meses la gente no lo sabe, se hizo una ley más llamada de eficiencia, que lo que decían era nuevamente eso, la modernización de los juzgados, y lo que ha hecho básicamente es exigir a la gente que antes de poner una demanda tenga que ir a una mediación que tienen que pagar ellos mismos de su bolsillo con un coste añadido, que aparte dilata muchos meses cada procedimiento y que encima es que ni siquiera han dado criterio de cuándo se entiende que se ha cumplido o no la mediación, a efecto de que se admita o no demanda. Es que cada juzgado está haciendo lo que considera con sus criterios, porque no hay criterios generales. Y esto perjudica enormemente a la justicia. Llevamos meses así, de juzgados paralizados, de ciudadanos con procedimientos parados, pensiones de alimentos, guardia y custodia, de todo esto. Y esto ya lo han aludido como la modernización de la justicia del siglo XXI. Imagínate si han hecho esto y ha sido los mayores destrozos que se recuerdan en décadas de la administración de la justicia en los juzgados. Se puede preguntar a cualquier abogado, funcionario, si lo queréis, si no fíes de los jueces. Si esto es la modernización de la justicia, imagínate la que se viene ahora con la estabilización, es decir, meter sustitutos de una manera que no tiene ningún tipo de criterio de mérito y, por supuesto, la instrucción a los fiscales. Vais a encontrar a la ciudadanía con muchísimas mentiras que se van a decir del poder político y también por parte de medios de comunicación afines a este gobierno.
sabed que todas son mentiras. Para eso estamos nosotros, para ir a donde se nos pida, para desmentir una y otra vez con los datos y con la experiencia todo lo que dicen. Yo a Fernando te voy a pedir en un poco como continuación de lo que ha dicho Miguel, me gustaría saber también tu opinión sobre cuáles o cómo han sido los ataques que ha recibido el Poder Judicial, muchas veces así de manera generalista, pero también se han atacado a jueces concretos, se han inventado cosas como que algunos tenían 2 DNIs. Tenemos a un ministro que incluso llegó a decir que la verdadera oposición al gobierno se encontraba en el Tribunal Supremo y no en partidos de la oposición. Entonces, eso vosotros desde el Poder Judicial, ¿cómo lo vivís? Pues muy mal, porque precisamente estamos hablando de una serie de reformas, ¿no?, que vienen para empeorar lo que ya tenemos, la calidad democrática, ¿no?, del país que tenemos, pero que tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial, de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que se ataca a los jueces concretos y determinados, pero también con carácter general se ataca al Poder Judicial, que se habla que no es suficientemente democrático, ¿no?, que estamos haciendo una oposición o incluso un golpe de Estado blando, en fin, acusaciones que son muy graves cuando vienen precisamente de responsables políticos y de titulares de instituciones que forman parte de la propia administración del Estado, porque claro, ese discurso acaba calando en el ciudadano, que acaba desconfiando de su justicia, y si no tenemos la confianza de la ciudadanía, el Poder Judicial no puede hacer eficaz su trabajo de servir de contrapeso a los otros poderes. Es de primero, de hecho, de totalitarismo, poner en duda la legitimidad de los tribunales, porque es lo que le interesa al poder, ¿no? Que los ciudadanos no confíen en sus tribunales para poder precisamente abusar del poder que tienen, sin contar con que los tribunales van a poder impedírselo. Yo creo que esta deriva que se está produciendo en los últimos años, donde hemos visto, como digo, como responsables políticos adoptan discursos populistas, ¿no?, de los partidos propios de antisistema, es muy dañina, y yo en mi interacción con las redes sociales le parecerá también a Miguel, lo veo que de repente tratas de explicar algo y te salen diciendo que claro, es que los jueces estáis aquí a favor del PP, que estáis en contra del gobierno, que queréis cambiar el resultado de las urnas, cuando no va de eso como no ha ido en ninguno de los años donde hemos estado protestando también con otra reforma legislativa y hemos hecho, como ha dicho Miguel también, otras cinco huelgas anteriores, pero por lo que sea, ahora el discurso es poner en duda la legitimidad democrática del Poder Judicial. Y eso es muy peligroso porque es eso, como digo, se filtra en la ciudadanía, y si la ciudadanía empieza a creer que no puede confiar en sus jueces, en verdad la ciudadanía se está pegando un tiro en el pie, porque es lo que quieren precisamente aquellos que están en situación de poder, para poder abusar del mismo sin que haya ningún límite. Entonces no estáis participando en una suerte de lawfare contra el gobierno, es lo que me queréis decir. No, porque ya habríamos estado participando en gobiernos anteriores. Como he dicho, nos hemos manifestado y hemos mostrado nuestro rechazo con otras reformas y hemos hecho huelgas a otros gobiernos. A mí lo del lawfare me hace mucha gracia, porque en este país existe un delito que se llama prevaricación. Entonces, si alguien de verdad cree que hay un juez que está dictando a sabiendas resoluciones judiciales por interés político y no atendiendo a lo jurídico, pues que ponga su denuncia, ponga su querella, que no será el primer juez que es condenado por prevaricación, que a veces esas cosas ocurren. Somos un colectivo muy amplio y a veces, pues claro, existen manzanas podridas. Oye, pero esa acusación general del lawfare es muy gratuita y, como digo, muy dañina para el propio ciudadano, porque, como digo, si el ciudadano no confía en sus jueces, son carne de cañón de abusos. Mira, y yo añado una cosa a esto rápidamente. Mira, yo estoy en un pueblo de Badajoz, como he dicho, en Don Benito. Es que si tú coges la carrera, que somos 5.000 y pico jueces, miles y miles de jueces, estamos en los distintos pueblos de España, por toda la geografía española, lejos de nuestras casas, en ciudades pequeñas. Y es lo que he dicho siempre, nosotros ¿a qué nos dedicamos? Pues a resolver problemas, como ha dicho Fernando, de familia, problemas en este caso de contratación, problemas en este caso penales de instrucciones de distintos tipos, lesiones, hurtos, robos. Nosotros nos dedicamos a eso. ¿Tú crees que yo tengo el más mínimo interés en participar de algún tipo de complot político? Si es que bastante ya tengo con llevarme jugado al día con la absoluta carencia de medios, tanto de personas como de medios materiales, que la gente no lo sabe. Y es que a lo mejor a la semana hay un par de días que tú no puedes trabajar porque el sistema no funciona. En España, por ejemplo, hay 11 sistemas de gestión procesal diferentes por el tema del reparto de las comunidades autónomas, y es que algunos de esos son no se pueden conectar unos con otros para hacer videoconferencias. Es que muchas veces las mesas de los funcionarios están vacías durante meses y meses sin que nadie nos mande a nadie para sustituir.
¿Tú crees que con todos estos problemas que son endémicos de la administración, generalmente pública, pero especialmente la de justicia, parece que a nadie le importa, ¿tú crees que yo me voy a poner a hacer una suerte de lucha política? Vamos, Matiz, es que incluso hay asociaciones como puede ser la nuestra, que estamos Fernando y yo, es que nosotros tenemos prohibido presentarnos al Consejo General del Poder Judicial ni ningún tipo de cargo de designación. Yo no tengo ningún interés en ninguno de esos cargos porque además lo tengo prohibido por mi propia asociación presentarme a eso. Es que yo no tengo ningún interés político, ni yo, ni los miles y miles de jueces y magistrados de este país. Y lo único que queremos es resolver nuestra propia vida, que ya tenemos nuestros propios problemas personales, y aparte hacer un trabajo que es precioso y podría ser mejor para el propio juez y para el propio ciudadano si se hiciese una serie de reformas de medio, una serie de reformas que fuesen coherentes. Por supuesto, no lo que está pasando. Claro, es que a mí me hace mucha gracia que al final se hagan ese tipo de acusaciones gratuitas y me recuerda a esa imposibilidad de complot, ¿no? Como dice, pues somos 5.500, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo en una especie de complot político? Me recuerda a las acusaciones que hubo también contra los jueces con el tema de la ley de solo sí es sí, que ahora de repente éramos los jueces los que queríamos derrocar al gobierno y por tanto estábamos rebajando las penas solo para dar una patada a ese gobierno progresista, ¿no? En fin, un absurdo, o sea, como jueces que habían condenado a esos mismos delincuentes, ahora lo iban a dejar en libertad o le iban a rebajar las penas para, o sea, eso para vengarse de Irene Montero, claro. Sí, claro, para fastidiar a Irene Montero, claro. Sí. A mí, yo he visto a magistrados de audiencias provinciales, ¿vale? Con lágrimas en los ojos precisamente por ese ataque furibundo que muchos ciudadanos compraban a raíz de la ley de solo sí, porque decía, nosotros hemos tenido a la víctima hora y media declarando delante de nosotros, rota de dolor, contando con detalle lo que le ha ocurrido. Le hemos condenado al delincuente porque hemos entendido que había pruebas suficientes y ahora tenemos que rebajarle la pena porque nos dice la ley. ¿Tú crees que lo hago con gusto? Me duele muchísimo hacerlo, no lo hago con gusto ninguno. Y claro, pero el discurso de que lo hacemos para fastidiar, bueno, parte por deshumanizar a los jueces, ¿no? Como si los jueces podrían haber prevaricado en nombre del feminismo. Claro, por eso. En fin, es tremendo y que esos discursos calen da pena, la verdad. Bueno, Fernando, Miguel, muchas gracias por venir, muchas gracias por explicar. Espero que esto sirva para que por lo menos la gente que me ve pues aterrice un poco más la gravedad de la situación y de la reforma que quiere traer este gobierno del progreso. Y le pido a todo el mundo que esté en disposición, pues que acuda a la concentración. Y intentaré que esto lo vea la máxima gente posible para que así sea, ¿vale? Y si necesitáis algún contacto o algo así de alguien que yo pueda conocer por si queréis ir a su programa o demás, yo creo que también habría gente que podría estar interesada en divulgar esto, aunque tiene que ser pronto porque la concentración está, que es dentro de 5 días. De hecho, el sábado, Sergio, es que por eso te digo, a ver, mira, yo además creo que puedo hablar incluso hasta por Fernando, porque mira, ya lo sabes, Fernando y yo tenemos una relación excelente, aparte a nivel personal. Somos quizá, en este caso, muy difícil que los jueces quieran ir porque la mayor parte de los jueces no confían en los medios de comunicación, muchos no quieren meterse en berenjenales y porque nuestra carrera, Fernando lo sabe, que llevamos años, dar la cara supone problemas. A mí ya me han llegado toques de atención por ciertos vídeos, por ciertos artículos que he escrito, siempre de manera más ética posible y llegan toques de atención. Bueno, pues Miguel, Fernando, muchas gracias por venir y ahí queda todo esto, chicos. Muchas gracias a ti, de verdad. No me falléis, ¿vale? El sábado que viene quiero ver a toda la gente que se esté quedando sin pelo en la concentración esta. Bueno, chicos, Fernando, Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Sergio. Estamos en contacto. Voy a dejar que tengo la perra que ahora mismo se está temblando y muerta de miedo porque está sonando los petardos fuera. ¿Siguen los petardos en San Juan o qué? Claro, es que esto está lleno y parece que hay una guerra afuera y esta está con una ansiedad y con esta que se me está... Yo tengo al caniche o sea, se lo ha llevado mi novia ahora mismo, tengo un caniche con mi novia, pero claro, lo llamo para que no esté por el vídeo, pues no me veía yo con un caniche de estos marrón aquí en la mano diciendo, ay, qué cabrones. Eso le da. Salgo del caniche, que da viralidad con la gente, eso está bien. Yo he hecho un vídeo para Lucía Echeverría con mi perro, porque ella decía que le gustan mucho en su canal los perros. Entonces, a mí me lo ha pedido también. A mi perro, y me he puesto con mi perro aquí a hablar de mis mierdas. Pues bueno, pues ya está. Al final se trata de, como tú decías, Miguel, de llegar a mucha gente y tratar de explicar lo que hacemos. Así que muy agradecido de verdad, Sergio, por la oportunidad de estar en un canal con la solemnidad de este canal. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Miguel. Os mando saludos y hasta la próxima.
Uf.